las redes sociales. Nosotros iniciamos el programa con una mesa de análisis. Están con nosotros Mesías Guevara, candidato presidencial por el Partido Morado. Está con nosotros el señor Luis Valdés también. Él es candidato al Senado por Alianza para el Progreso. Bienvenidos ambos. Y yo le decía a Mesías, lo veo bronceado. Está usted con un bronce envidiable. Bueno, como te decía, tengo que caminar porque no tengo plata como cancha, así que... Ah, gracioso. Gracioso. No, gracioso, es la verdad. Está bien, está bien. Entonces esta mesa de debate promete, veo, que están todos afilados. No, pero hubiera sido interesante que acá se Acuña, ¿no? Ha mandado a su representante, o sea que... No. Claro, debería estar, de verdad. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no está el señor? Equipo, no, pero yo también hubiera venido mi candidato al Senado, ¿no? O sea que... Ya ve, mire, claro, le ha hecho un desplante el señor Acuña al candidato. Sin subestimar a Luis, con quien... No, por supuesto. No, claro, y justamente hablando de plata como cancha... ¿Y usted porque si hay plata como cancha, porque usted no está tan bronce como Mesías Guevara? Estamos pensando, analizando y planificando cómo generar más plata como cancha para obras como cancha, como el presidente Acuña siempre lo ha manifestado. Y él no está hoy día acá porque justamente está en Chiclayo. En las próximas horas se va a trasladar a Cajamarca, él está recorriendo todo el Perú. Pero es un poco huidizo de las entrevistas también, ¿ah? No, él está conversando con la gente. Lo manda usted a cada rato para que lo represente. Hay que decir las cosas como son, como diría Fernando Carballo. No, en Alianza para el Progreso tenemos un gran equipo, ¿no? No solamente yo soy el vocero, el único vocero, somos 5 voceros que estamos trabajando, digamos, informando a la sociedad, a la colectividad, a los peruanos, de lo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer en un eventual gobierno de César Acuña. Bueno, antes quisiera preguntarles por la situación actual. Lamentablemente, la inestabilidad política nos ha obligado a mover por un momento los reflectores y en lugar de estar concentrados en la campaña, virar hacia lo que pasó con el presidente Gerí y ahora con el presidente Balcázar. Como corresponde, un nuevo gabinete tiene que presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. ¿Cómo analizan los primeros días del gobierno de la gestión del congresista Balcázar, ahora presidente de la República, pero sobre todo de quien finalmente asumió el cargo como presidenta del Consejo de Ministros, la exministra de Economía, Denise Miralles? Mesías Guevara. Sí, yo no veo que el señor Balcázar es más de lo mismo, es un Gerí recargado, con las mismas costumbres, pero ambos tienen ese origen que tienen un cierto apetito por el tema de expresarse mal de las mujeres. Incluso Balcázar dijo que una niña puede casarse, por ejemplo, y por lo tanto es lo mismo. O sea que este presidente, este señor Balcázar, tiene el cordón umbilical con el Congreso. Y en ese Congreso, que lamentablemente es el nefasto, donde hay un pacto que busca impunidad, y han puesto al señor Balcázar con el único concepto de la repartija. Y esa repartija, al final, lo que está haciendo... Fíjate que yo no llamaría que estamos viviendo en una inestabilidad política. Yo creo que en estos momentos lo que hay es un sabotaje a la democracia que ha empezado en el año 2016. Son palabras mayores. Sí, sabotaje a la democracia. A la gobernabilidad. ¿Dónde empezó? Con la señora Fujimori, luego lamentablemente se ha sumado Acuña, se ha sumado López Aliaga, se ha sumado también el propio Cerrón, que gobiernan a la mesa directiva y han aprobado la famosa ley pro crimen, que ahora estamos en un laberinto, no decreta, sino un laberinto del Congreso de la República. Usted acaba de decir algo importante y a mí me gustaría, por alusión, que responda el señor Valdés. Ha dicho, este es un gobierno de la repartija. Y cuando hablamos de repartija, estamos hablando de los partidos que tienen representación en el Parlamento. Y es claro que uno de los partidos a los que se atribuye incluso buena parte de la composición del gabinete es a la influencia de Alianza para el Progreso. Señor Valdés. Mira, Mávila, estamos atravesando un proceso electoral y desde Alianza para el Progreso tenemos hoy una actitud proactiva, ¿no? Y creo que los políticos responsables del Perú tienen que ser conscientes de dos cosas. La primera es que hay una crisis política en el Perú, ¿no? Que no está permitiendo que los peruanos estemos unidos y poniendo el hombro para sacar adelante el país. Por eso que nosotros no vamos a entrar al enfrentamiento de ese tipo de discursos. Correcto, pero la crisis que menciona, perdóname, el señor Mesías Guevara, se atribuye al Congreso. Si uno sale con el micro y le pregunta a los ciudadanos de quién es la responsabilidad de la crisis, le van a decir del Congreso. El Congreso está desaprobado, jalado. Si hubiera puntuación negativa, la tendrían. Entonces, ¿asumen ustedes, por lo menos, parte de la responsabilidad de lo que ha pasado? Mira, por eso yo estaba dividiendo mi respuesta en dos aspectos, ¿no? La primera que ya la mencioné
Y segundo, tenemos que ser conscientes de que efectivamente existe, no hoy, ya hace varios años, los últimos 2 periodos por lo menos presidenciales de gobierno, ¿no? Un enfrentamiento político que está trastocando principios fundamentales de una democracia. Y eso le preocupa a Alianza para el Progreso. Hoy, atribuir, digamos, una responsabilidad política a un partido como Alianza para el Progreso, que lo único que ha hecho en estos últimos años es intentar darle estabilidad, cierta estabilidad al país, darle gobernabilidad para que por lo menos los grandes proyectos se sigan ejecutando, esto creo que resulta siendo injusto, ¿no? Y Alianza para el Progreso no se va a mover de ese espacio que va a permitirnos, por lo menos a los peruanos, en momentos de crispación política, de incertidumbre política, económica y social, por lo menos mantener cierta calma. Y ese será el espacio de Alianza para el Progreso. No vamos a entrar, digamos, a un linchamiento político, a un enfrentamiento político, dividiendo a las políticas. Una cosa es linchamiento político y otra es una crítica. Sí, sobre todo, y ahí va a los sectores políticos. Y ¿sabes? Estos enfrentamientos, esta crisis política pasa porque no terminamos tampoco de entender que vivimos en el Perú una sociedad plural, diversa o multidiversa, que nadie ha tenido la capacidad, tampoco la valentía ni el talento de unir a todos los peruanos. Entonces, y eso nos está pasando factura, y por eso te decía desde el inicio que desde Alianza para el Progreso nos preocupa, porque se están trastocando principios democráticos muy importantes, que nada nos asegura para el próximo quinquenio, si todo sigue así, de que el próximo presidente termine su mandato. Y eso es lo peor que nos puede pasar como peruanos. ¿Qué responde Mesías Guevara sobre esto? Y lo otro que quería preguntarle es, ¿debería recibir el gabinete que preside la señora Miralles el voto de confianza? Yo pienso que en estos momentos, como están las cosas, fíjate que yo no veo ningún enfrentamiento ideológico, yo no veo ninguna polarización a todos estos partidos que están en el Congreso de la República. ¿Sabes qué es lo que les une? Les une la impunidad. Todos han apoyado para que el Congreso rompa el equilibrio de poderes, han apoyado para que tomen el Tribunal Constitucional, de manera irresponsable cayeron en el juego de Cerrón y apoyaron al señor Josué como defensor del pueblo. Pero todo eso, ¿con qué objetivo, Mávila? Con el objetivo que el defensor del pueblo era el que preside, según la Constitución y las normas legales, el que preside la comisión para designar a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, todo eso es la impunidad. Ya tomaron el Tribunal Constitucional, han tomado a la Junta Nacional de Justicia y a través del Tribunal Constitucional han hecho que regresen los famosos cuellos blancos y han tomado la Fiscalía y también algunos jueces. Entonces, supremos incluso. Por lo tanto, lo que les une a todos los que están en el Congreso de la República es la impunidad. Tienen miedo a lo que es a representar ante la justicia seria, imparcial. Por lo tanto, no hay enfrentamiento. Lo que hay son intereses, ya no hay debate ideológico. Acá, lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, por el país y por la juventud y por todos los peruanos, que es un enfrentamiento entre las organizaciones criminales, los corruptos y los no corruptos y los que no son organizaciones criminales. Entonces no hay debate ideológico, no podemos hablar de enfrentamiento. Acá pero por lo mismo merecería el voto de confianza, es decir, si el Partido Morado tuviera una bancada consistente, ¿usted sería de la idea de otorgarle el voto de confianza? No le daríamos el voto de confianza. No le daríamos, ¿por qué? Porque este gabinete representa a intereses subalternos. Este gabinete representa a lo más nefasto y oscuro del Congreso de la República. Eso obligaría al presidente y a la presidenta del Consejo de Ministros eventualmente a buscar, a recomponer el gabinete. Y a recomponer y no caer en esas fantasías, por ejemplo, de querer poner al señor Hernando de Soto. Incluso hay llamadas que habría recibido que otros lo niegan, que para que acepte el cargo, según dice, para felicitarlo, pero en realidad, según dice el Hernando de Soto, era para ofrecer el cargo, es decir, la repartija en su máxima dimensión. No hay acá temas relacionados con lo que significa pensar en el país, por Dios. Correcto. Vamos con el señor Valdés, porque ahí hay 2 preguntas. Una, ¿le van a dar ustedes el voto de confianza? Ya hay una decisión. Y segundo, con claridad, ¿cuáles son los ministerios que le sugirió APP al señor Balcázar para el armado del equipo? Muy buena pregunta la segunda. La primera, como un partido reflexivo que somos, analítico, evaluaremos después del mensaje las propuestas que presente el gabinete Miralles. Ahora, pero ustedes votaron por Balcázar. No, eso no es cierto, sino que es una narrativa, es una historia, una fantasía,
una argumentación de un sector Pero no político puede garantizar que todos los congresistas APPistas hayan votado. Mira, en democracia, por cifras nada más. En democracia se discute, se rebate, se evalúa, ¿no? Y dentro de ese análisis, Alianza para el Progreso, la dirigencia, empezando por el presidente del partido, el DEN del partido, decidimos apoyar a la otra propuesta. Pero entendemos que el voto fue orientado, digamos, mayoritariamente, y ahí tenemos nosotros por lo menos algún tipo de duda de que Renovación Popular haya optado para Mari Carmen Alba, y lo decimos con convicción, porque cuando nosotros decidimos votar y apoyar... ¿Que creen que Renovación Popular votó por...? Popular, yo creo que sí. Por... Yo creo que sí, para generar... ¿Qué le hace pensar eso? Primero, digamos, porque fueron los impulsores de la censura del presidente Gerí, ¿no? Ellos iniciaron y nos llevaron a un estado, a un espacio... Dice que Renovación Popular quería sacar a Gerí para poner a Balcázar. Es una hipótesis que nosotros hemos Pero la evaluado. hipótesis va a ser parte de algo. ¿Cuál es la raíz de digamos, eso? de ese interés desmedido de Renovación Popular de censurar a un presidente, digamos, a toda costa, sin mayor análisis, sin buscar consensos, más allá de la fuerza que tuvieron, digamos, con los votos para llevarnos hacia una censura. ¿Le van a dar el voto de confianza? Evaluaremos las propuestas que plantee el gabinete del presidente. ¿Y cuántos ministros le sugirieron ustedes al presidente? A la segunda, ningún ministro ha sugerido Alianza para el Progreso. El señor Acuña, cuando llamaba al señor Hernando de Soto, no le dijo, oye, te recomiendo estos cuadros técnicos con toda la buena intención del mundo. ¿Está seguro usted de que eso no pasó? Dentro de esta controversia, yo tengo que reconocer, digamos, la sinceridad que ha tenido el señor Hernando de Soto hace 2 días al reconocer que es amigo de César Acuña y que se frecuentan, ¿no? No en los últimos años, ya muchos años se conocen, son amigos, se han reunido en diversas oportunidades para analizar temas económicos, políticos, de coyuntura. Pero la pregunta concreta nacional tiene que ver con los ministerios. Y a la señora Miralles ustedes le dijeron, estas son las cartas, transportes, salud. En lo absoluto, ¿no? Lo rechazamos tajantemente. Lo que aquí hay una estrategia política de un sector en plenas elecciones para que intentan, en todo caso, desmerecer, ¿no? En todo caso, petardear la credibilidad de Alianza para el Progreso. Y eso lo rechazamos. No existe ni una sola prueba, ningún manifiesto en ese sentido. Y volviendo a Hernando de Soto, él hace 2 días ha aclarado ya el tema, ¿no? Y nosotros hemos dado por superado este impasse. Porque claro, tampoco podemos permitir que sin ningún tipo de responsabilidad se impute, se cuestione, se dirija o se señale, ¿no? El presidente actual presidente de la República tendrá que responder por su gabinete y el gabinete, digamos, por lo que haga en el ejercicio de sus funciones. Permítame, por favor, ahora hacerle el uso de la palabra a Mesías Guevara, candidato presidencial por el Partido Morado. El señor Valdés ha dicho, nadie ha tenido el talento para unir al Perú. Y usted ha dicho, aquí no hay un tema ideológico, estamos divididos entre los corruptos y los no corruptos. ¿Cómo hará el Partido Morado en caso de alcanzar una bancada, de tener una representación parlamentaria y usted eventualmente de llegar a la presidencia de la República para recomponer todo esto que ha venido minando las bases de la democracia peruana? En primer lugar, mi querida Mávila, tenemos que fortalecer el acuerdo nacional. Tenemos que ver el tema relacionado con lo que significa un relanzamiento, que todas esas políticas de Estado, que son 35, tienen que ser vinculantes. Y por otro lado, ¿y por qué el acuerdo nacional? Porque es en el acuerdo nacional donde los partidos políticos que tienen representación en el Congreso tienen asiento junto con la sociedad civil organizada. Por lo tanto, ahí tenemos que fortalecer y hay que impulsar el diálogo, las políticas públicas, las políticas de Estado y exhortar, decirle, por favor, aunque sea 1 minuto, señores, piensen en el país. Por lo menos 1 segundo de su largo tiempo que tienen, ya dejen de hacer tantas fechorías, dejen de pensar solo en su bolsillo y por favor pensemos en el desarrollo del país. Ya basta de tanto mercantilismo, ya es tanto de apoyar a las economías criminales y por lo tanto es urgente y necesario que apoyemos el desarrollo del país. La juventud se está yendo del país, 64% están que se van, las mujeres, las madres están totalmente desamparadas. No hay la pequeña pyme en lugar del Estado, en lugar de promoverlo está siendo asfixiado. Los agricultores no tienen acceso
acceso al crédito, acceso a lo que es capacitación y mercados. Por lo tanto, los pacientes se mueren en los pasillos de los hospitales. Pensemos en eso. Yo daría ese discurso, convocaría al empresariado y de toda la CONFIE. Bien, les pido un instante nada más, debemos cumplir con la franja, justamente la franja electoral, y regresamos. Y seguro que va a salir la Alianza por eso, porque están en todas. Vamos a ver la franja. Tiene que salir. Vamos a ver la franja y regresamos. Más importante, ¿no? Retomamos Prueba de Fuego, retomamos la conversación con nuestros invitados. Mesías Guevara, candidato presidencial por el Partido Morado; Luis Valdés, candidato al Senado por Alianza para el Progreso. Usted ha dicho, nadie ha tenido el talento de unir al Perú. El señor César Acuña, ya no sé qué vez es esta, cuántas veces ha postulado a la presidencia, cuántas veces al gobierno regional en la región Lambayeque. La Libertad. En la Libertad. No le ha ido muy bien, tampoco ha sido capaz no ha tenido el talento para utilizar sus palabras, de poder aglutinar a la población en torno suyo, ¿no? Le reclaman el tema de la inseguridad, es justamente, usted ha dicho, plata como cancha. ¿Por qué la persistencia en seguir participando en política? Si finalmente, la población los ha desaprobado, no digo solamente al Congreso, a la participación de APP en el Parlamento, sino hablo también por el propio liderazgo en la lucha contra la inseguridad del señor Acuña en la Libertad. ¿Por qué perseverar en este intento? ¿Por qué Alianza para el Progreso quiere seguir haciendo política si hasta ahora ha sido un fracaso? Yo ahí sí discrepo respetuosamente contigo, Mávila. Creo que el partido más importante, y democráticamente hay que reconocerlo así, es Alianza para el Progreso. No solamente porque es un partido orgánico, sino porque aglutina a 400.000 peruanos que creen en Alianza para el Progreso. Y ese solo hecho, digamos, debe generar un respeto a una institución, ¿no? Porque no son cualquier persona, digamos, son personas que creen en una propuesta. Pero cuando hablamos de ideologías, ¿qué es el acuñismo? Porque te he no. escuchado perfectamente, permíteme. ¿Me entiendes? Son 400.000 peruanos, pero, a ver, muchas de estas personas son trabajadores también y asalariados del señor Acuña. No, pero permíteme responder, porque a mí se hace la pregunta y yo tengo que responder, por favor, digamos, respetuosamente a tus cuestionamientos, que son válidos, como en democracia, digamos, se permite. Pero Alianza para el Progreso, te decía, aglutina o es la conjunción de 400.000 peruanos que ven en César Acuña no solamente un liderazgo, sino la experiencia, la capacidad para resolver los verdaderos problemas del Perú. Y no es cierto que haya fracasado. César Acuña, cada vez que ha postulado por la región La Libertad, ha sido elegido. Y ha sido elegido porque es y ha sido y será una gran, no solamente persona, ser humano, sino autoridad, que sabe responder a la necesidad de todos los liberteños en su momento. Y ha postulado, es cierto, en 2 oportunidades a la presidencia, ¿no? Y hemos ido construyendo confianza. Hoy los principales líderes del Perú, ¿no?, están en Alianza para el Progreso. Creen en César Acuña, creemos en César Acuña, porque es una persona que no solamente, digamos, ha podido enfrentar varios problemas personales que él ha tenido, como la pobreza, por ejemplo, sino también que ha sabido abrirse espacio, ¿no?, y generar una institución como la Universidad César Vallejo, que ha dado oportunidad a más de 500.000 jóvenes en el Perú y que ha tenido también la capacidad de democratizar la educación universitaria en el Perú, que antes era un privilegio de unos cuantos. Entonces, no reconocer eso, Mávila, me parece arbitrario, y en todo caso la oportunidad es válida para expresar quién es César Acuña. Además, es una persona honesta, transparente, que más allá de los cuestionamientos políticos que se pueden generar en este escenario, pero él es una persona que no tiene ninguna investigación por corrupción. Bien, Mesías Guevara, por favor, porque antes de que el tiempo nos gane. ¿Sobre qué la pregunta? Porque has preguntado específicamente sobre eso. No, preguntaba yo sobre los liderazgos y cómo recomponer esta situación, ¿no? Sobre todo, está clara la opinión sobre lo que ha pasado, el deterioro de la imagen del Congreso, esto que ha alterado el equilibrio de poderes. La presidencia está debilitada, por ejemplo. ¿Cómo vamos a fortalecer nuevamente las capacidades del presidente y no tener, después del 28 de julio, a otra persona que esté presionado y a quien no se le permita finalmente gobernar?
En primer lugar, lo que el pueblo peruano tiene que saber en estos momentos es hacer una profunda reflexión en la votación que vamos a tener este 12 de abril. En primer lugar, de los 130 congresistas, 88 van a la reelección por diversos partidos políticos. Incluso hay algunos de ellos que han aprobado leyes propias, como en un caso de un presidente que se le llama la ley Soto. No puede ser posible que hayan llegado al Congreso a aprobar leyes a su favor para buscar su propia impunidad. Y otros que han apoyado incluso a mineros ilegales. Y otros que han favorecido a las economías mercantilistas. Entonces, ¿qué hay que decir al pueblo peruano en primer lugar? Que no vote por esos 88 señores, que lo tiene que castigar en las urnas, por el bien de su familia, por el bien de él y por el bien del país. Porque esos señores han roto el equilibrio de poderes, han dinamitado lo que es la democracia, han copado y han hecho que... hay dos redes en el Perú, la red de la corrupción y la red de la impunidad. Han hecho una alianza estratégica y por lo tanto no podemos votar por esas personas. Y por otro lado, es urgente también que definamos los liderazgos precisamente en esa línea, porque yo no puedo salir elegido para ocupar un cargo, ya sea como alcalde o sea como gobernador, y le digo al pueblo, ¿sabes qué? No voy a cumplir mi mandato. Sin embargo, termino renunciando. Discúlpame, Luis, tú fuiste vicegobernador, vicepresidente de César Acuña y ocupaste el cargo de gobernador porque César Acuña renunció. Y Acuña ha renunciado 2 oportunidades a lo que es la presidencia o la gobernación de La Libertad. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a él? Igual pasa con López Aliaga, que mintió al país. Por lo tanto, tenemos que saber elegir a aquellos que cumplen su palabra. A nosotros nos consideran peligrosos al Partido Morado. A mí me consideran peligrosos. ¿Por qué? Porque nunca estoy metido en actos de corrupción. Entre los corruptos se aprueban, entre los corruptos se apoyan. Y bueno, pues seremos peligrosos para estas hordas criminales y corruptas y sacaremos la cara por el pueblo peruano. Yo les agradezco a ambos que hayan estado esta noche. Ya no hay tiempo para más, pero habrá oportunidad seguramente de seguir conversando. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a decirle que esperemos a Acuña. Pues. Y decirle que esperamos a Acuña. Acuña, presidente. Muy bien, vamos a...